que es el tema que le sigue al agua y a la estructura del carbono. Dentro de las biomoléculas vamos a ver moléculas simples y complejas. Por metabolismo primario se producen diversos tipos de biomoléculas. Las más simples iniciales son los glúcidos, que tienen una fórmula lineal y una fórmula cíclica. La mayor parte de los glúcidos se encuentran en la naturaleza en sus formas cíclicas, pero también existen las formas lineales en menor proporción y además nosotros podemos transformar una forma cíclica en una forma lineal y eso vamos a aprender que es importante para determinado tipo de análisis. También están los ácidos grasos, los aminoácidos y los ácidos nucleótidos, que por combinación de ellos mismos van a formar las macromoléculas y en algunos casos van a formar moléculas asociadas entre sí. Vamos a dar comienzo al estudio de los glúcidos. Los glúcidos tienen un grupo funcional que es aldehído o cetona. El grupo aldehído se encuentra en un carbono primario, da inicio a la secuencia de carbonos. Y los grupos cetónicos están en medio de la molécula, es un carbono secundario, o sea que tiene carbonos por encima y carbonos por debajo del grupo cetónico. Todos los azúcares simples se denominan con el sufijo osa y van desde los 3 carbonos a los 9 carbonos. Tienen una densidad de carga porque suelen ser reductores, sobre todo los aldehídos, y entonces tienen una solubilidad alta en agua y baja en alcohol. Bien, los glúcidos, azúcares o hidratos de carbono son polihidroxiacetonas o polihidroxialdehídos, es decir, acá están varios funciones hidroxilo con el grupo cetona, polihidroxiacetonas o lo mismo, polihidroxialdehídos. Y los derivados. Estos son compuestos que tienen 3 o más carbonos con 2 o más grupos alcoholes, ¿sí? Acá hay uno de 3 carbonos que tiene 2 grupos alcoholes. Acá van a aumentar el número de carbonos y por lo tanto aumenta el número de alcoholes. El nombre glúcido deriva del sabor dulce que presentan los primeros miembros identificados, mientras que el término hidrato de carbono viene al hecho de que la cantidad de hidrógenos es el doble que de oxígenos en las moléculas y entonces es como si le sumaran una molécula de agua a la cantidad de carbonos. Si hay 3 carbonos, entonces va a haber 6 hidrógenos y 3 oxígenos. Es como si fueran moléculas de agua asociadas, 3 moléculas de agua asociadas a los 3 carbonos. De ahí viene el nombre de hidrato de carbono. Los hidratos de carbono, bueno, se pueden clasificar de acuerdo al número de carbonos, triosas, pentosas, hexosas, heptosas. Bueno, en este caso vamos a comparar dos hexosas. El ciclo que forma una cetona es un ciclo de furanosa, mientras que un aldehído, una aldosa, forman piranosas. Es decir, el carbono 1 está unido al carbono 5, quedando el carbono 6 libre, mientras que en el ciclo furanosa el carbono 1 y el 6 están libres porque el enlace doble del oxígeno se establece entre el carbono 2 y el carbono 5. Ejemplo de una ciclofuranosa, o sea, de una cetosa, es la fructosa, el azúcar de la miel, por ejemplo, y un ejemplo de piranosa es la glucosa, que tiene también sus 6 carbonos. Acá está la forma cíclica y acá está la forma lineal. En este caso está la forma lineal de la fructosa, donde se observa perfectamente el carbono
secundario con la función cetona, mientras que acá el carbono primario tiene la función aldehído. De ahí derivan sus nombres de aldosas y cetosas, como ya vimos anteriormente. Los ácidos son productos de la oxidación de los carbonos primarios y hay tres tipos. Los ácidos urónicos provienen de la oxidación del alcohol primario. En ellos la estructura N-acetálica se mantiene. El ejemplo es el ácido D-glucurónico o D-glucuronato, que es una molécula altamente polar que se utiliza en reacciones de detoxificación. Los ácidos aldónicos provienen de la oxidación del aldehído. Pueden encontrarse abiertos o en estructura cíclica, como la lactona, o éster interno, que es más estable que el hemiacetal, a punto que debe ser hidrolizado para obtener el ácido. El ejemplo es el D-glucurónico o D-gluconato, y su lactona, que es la D-gluconolactona. Los ácidos aldáricos provienen de la oxidación de ambos carbones, el 1 y el 6. O bueno, si fuera una pentosa, el 1 y el 5, ¿verdad? Los dos carbonos primarios. Este es el alcohol primario. Como el carbono 1 no tiene la función alcohol, sino que tiene la función aldehído, entonces el alcohol primario es el carbono 6. En este caso es el grupo aldehído, por lo tanto es en el carbono 1, porque ahí está el grupo aldehído. Los aldáricos oxidan ambos carbonos primarios y por eso son abiertos. Ejemplo, el D-glucárico o glucarato. ¿Sí? Estos ácidos entonces provienen de la oxidación de esas estructuras, por lo tanto suelen ceder electrones al medio y tienen poder reductor. Una primera modificación que sucede en los azúcares simples y es que ha perdido el doble enlace con oxígeno y en todos los carbonos hay un grupo alcohol o un oxidrilo y de ahí toman el nombre. Observen aquí la diferencia entre sorbitol y glucosa. Este carbono primario que tiene un hidrógeno hacia un lado, un hidrógeno al otro y un doble enlace con oxígeno, ahora tiene enlace simple con un hidrógeno, enlace simple con otro hidrógeno y un oxidrilo. De modo tal que ahora tengo un grupo oxidrilo en cada carbono y eso me ha transformado en un polialcohol. Esta primera modificación que sucede en muchas especies vegetales tiene aplicaciones médicas. Fíjense en este caso el inositol, que cada uno de los oxidrilos, en el caso del ácido fítico, ha sido reemplazado por un grupo fosfato, es decir, ha perdido el hidrógeno y el oxígeno ha quedado sosteniendo un grupo fosfato en cada extremo. O sea que es un inositol con fosfatos en cada uno de sus carbonos y eso lo transforma en el ácido fítico. Como verán, es un reemplazo sencillo, es una primera modificación de esos azúcares simples y vamos a observar cuáles son los beneficios médicos que nosotros obtenemos de este tipo de sustancias. De los polialcoholes, que es el manitol. Se obtiene de algunas algas pardas, especialmente de la laminaria, y de un exudado del fresno que se llama maná, se obtiene, se deseca y en esa sustancia desecada se encuentra el manitol. ¿Para qué se utiliza el manitol? Se utiliza, por ejemplo, como un diurético. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la glucosa, por presión glomerular, atraviesa la cápsula de Bowman y se integra en el filtrado en el túbulo contorneado proximal. Es en el túbulo contorneado proximal donde la glucosa se reabsorbe a la sangre, es decir, en este sector las glucosas se toman del filtrado y se recuperan hacia la sangre.
el mannitol no puede ser recuperado, de modo tal que queda dentro de este exudado, aumentando la concentración de solutos dentro del líquido intraglomerular. Sería que se encuentra en el túbulo contorneado proximal y en el asa de Henle, va a estar generando un aumento de concentración. Y entonces, como va a estar muy concentrado el líquido interno, va a tomar agua o va a evitar perder el agua o va a tomar agua del medio para diluir esta concentración. Y entonces en el asa de Henle no va a poder deshidratarse tanto el filtrado y por lo tanto va a haber mayor diuresis. Otro ejemplo era el sorbitol. El sorbitol se encuentra en el fruto del cerval y también se encuentra en una alga parda que es Botrychia scorpioides y su función es laxante. Lo mismo que hacía el anterior en el túbulo contorneado proximal, que era evitar la salida del agua hacia la sangre, lo está haciendo este en el intestino grueso, de modo tal que al retener agua evita la formación de masa de materia fecal más dura o más consistente y por eso sirve como un laxante suave. Es el xilitol. El xilitol se encuentra en el acerrín del abedul cuando ya está lignificado y se utiliza como un edulcorante que no forma caries. Fíjense que la caries es un producto del azúcar fermentado por las bacterias de la placa que genera un ácido. Cuando el pH baja, desmineraliza el diente porque se pierde el calcio por acción del ácido, ¿no? Porque el ácido provoca la ruptura de los carbonatos de calcio y el calcio se libera. En el cambio, el xilitol no es utilizado como fuente de energía por las bacterias de la placa, por lo tanto no produce ácidos porque no lo pueden digerir y como no produce ácidos, el calcio no se libera. Se utiliza como edulcorante no cariogénico, digamos, en la industria de los chicles, por ejemplo. ¿Sí? Un edulcorante es frecuente el uso del xilitol. El siguiente compuesto que les presento es el ácido fítico o fitina. Es un polialcohol cíclico en forma de sal, fosfato, y es un hexafosfato cálcico de inositol. Se presenta en algunos cereales como el salvado de trigo y se aplica en la litiasis renal o hipercalciurias porque desciende la eliminación de calcio por el riñón. Su función es esa. El inositol. El inositol se encuentra presente en las semillas y en las cáscaras de todas las semillas que nosotros consumimos, cereales. Es un importantísimo hepatoprotector, por eso hay que comer muchos cereales en la dieta. Y acá a modo de ejemplo les muestro una vía de señalización en las membranas celulares. Hay fosfolípidos que tienen asociados, esa bolita roja es el inositol fosfato, y una fosfolipasa C presente en la membrana celular va a desplazar el inositol del fosfolípido y ese inositol libre va a ingresar al citoplasma y a señalizar una enzima presente en las membranas de los retículos endoplasmáticos liberando iones de calcio, porque el calcio se conserva dentro del retículo endoplasmático liso. Cuando los calcios están libres puede suceder lo siguiente. Uno, que haya sido
que se necesita el calcio afuera y por lo tanto ese calcio pasa a través de un canal de calcio hacia el medio externo, o puede ser posible que ese calcio que estaba aquí guardado sea necesario para una proteína quinasa que active un sistema metabólico que requiera fosforilación de otras enzimas para funciones intracelulares, con lo cual forma parte el inositol de una cadena de señales que va a activar cascadas enzimáticas que van a producir modificaciones metabólicas en el citoplasma celular, con lo cual es una moleculita muy pequeñita, pero de gran importancia en los circuitos metabólicos de las células. Los monosacáridos, las aldosas, y vamos a hablar acerca de cómo esas moléculas se unen entre sí para formar dímeros, trímeros, tetrámeros, pentámeros o polisacáridos. Acá tenemos una molécula de glucosa, los carbonos se empiezan a contar a partir de la unión con el oxígeno y entonces es carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá tenemos otra glucosa idéntica a esa. Fíjense la posición de los oxidrilos. La posición del oxidrilo 1 es hacia abajo. Y fíjense que en este caso la posición del oxidrilo 1 es hacia arriba. Esa es la diferencia entre alfa-glucosa y beta-glucosa. Hay glucosas alfa y glucosas beta que serían sus isómeros. Bien, una glucosa alfa se une a otra glucosa alfa uniendo el carbono 1 de una glucosa con el carbono 4 de otra, y también hay uniones donde se une el carbono 1 con el carbono 6 de otra, ¿sí? A este lo llamamos enlace glucosídico. El que sucede entre azúcares simples es un enlace glucosídico. Cuando tengo dos alfa-glucosas que se unen el carbono 1 de una con el carbono 4, el enlace glucosídico es alfa 1,4. ¿Cómo es este enlace? Por deshidratación, como ven aquí, una molécula de agua se libera. ¿De dónde salió el oxígeno y el hidrógeno que forman esta molécula de agua? El oxígeno sale de este oxidrilo y el hidrógeno de este otro oxidrilo de la molécula de al lado. Entre este oxidrilo y este hidrógeno se forma agua y el electrón del oxígeno que estaba unido al hidrógeno ahora queda unido al carbono formando esta unión. Las moléculas quedan en el mismo plano y forman enlaces alfa. En este caso, las moléculas también quedan en el mismo plano, también es por deshidratación, por el oxidrilo del carbono 6 con el hidrógeno del oxidrilo del carbono 1. Y se forma este enlace glucosídico 1,6 que va a permitir ramificaciones en las cadenas. Es decir, el enlace glucosídico 1,4 permite que la cadena se estire en el mismo plano, en la misma línea. Pero cuando hay un enlace 1,6 bajo hacia la siguiente línea de polisacáridos. En el caso de la unión beta, para poder producir la unión beta tengo que girar el azúcar, de modo tal que ya no quedan en el mismo plano, el azúcar está girada. ¿Por qué es esta? Que también sucede por involucro el oxidrilo del carbono 4 con el hidrógeno del oxidrilo del carbono 1, pero son azúcares beta. De modo tal que ese cambio del plano de la ubicación del azúcar va a impedir, por ejemplo, que la amilasa, la enzima que degrada estos enlaces, colocando una molécula de agua y haciendo reversible esta unión, es decir, si yo coloco una molécula de agua, meto un hidrógeno en un lado y un oxidrilo en el otro, y rompo el enlace glucosídico generando monosacáridos, eso es lo que hace la amilasa, es decir, esta unión al revés, la
hidroliza, no la sintetiza, sino que la hidroliza porque utiliza una molécula de agua para romper, eso que hace la amilasa en el enlace alfa 1,4 no lo puede hacer en el enlace beta 1,4 porque la molécula no está en el mismo plano, sino que está girada y la amilasa ahí no se puede meter, no entra en el sitio activo de la enzima esta unión. Es por eso que nosotros digerimos almidones, pero no digerimos celulosas. Ahora, ¿qué sucede con los compuestos que tienen varios monómeros? Se llaman oligosacáridos a los que tienen menos de 10. O sea, la sacarosa, por ejemplo, que tiene 2 monómeros, es un oligosacárido, un disacárido, pero pertenece al grupo de los oligo porque tiene menos de 10. Oligo significa poco. Esos oligosacáridos pueden o no ser reductores, es decir, pueden ser aldosas si son reductores o pueden ser cetosas si no lo son, solubles en agua o en alcohol. Pueden ser un solo tipo de osa, por ejemplo, la unión de 2 glucosas, como la maltosa, que es el producto de la digestión del almidón en la boca. Cuando iniciamos la digestión salival del almidón, lo que producimos son maltosas, son reductores porque son 2 aldosas. O pueden ser heterogéneos, es decir, distintos tipos de osas, como la sacarosa, que está formada por una glucosa y una fructosa. La fructosa es una cetosa y por lo tanto no es reductora. Los polisacáridos tienen más de 10 monómeros. Y ahí tenemos el almidón y la celulosa. Habíamos dicho que el almidón es el enlace glucosídico 1,4 alfa de glucosas alfa y la celulosa es el enlace glucosídico beta 1,4, ¿no? Con la celulosa formamos la madera, con el almidón formamos la reserva a largo plazo en vegetales. Hay otro compuesto polisacárido, que es la quitina, que lo que tiene de diferente es que en el carbono 2 suma un compuesto con nitrógeno y forma el caparazón de los exoesqueletos animales y forma las uñas. Existen otro tipo de hemicelulosas oxilanos que tienen enlaces 1,2 o 1,3 que forman parte de la madera. Es decir, que la madera contiene, además de las fibras de celulosa, otras hemicelulosas oxilanos que van conformando una estructura compleja de la madera, no es solo celulosa la madera. Bien, continuando con el tema de los polímeros, vamos a ver homoglicanos, que serían polímeros de monosacáridos del mismo tipo. Acá vemos amilosa y amilopectina, que son los componentes del almidón. La amilosa es una estructura lineal formada por enlaces 1,4 entre alfa-glucosas. Constituye entre el 15 y el 20% del almidón, tiene forma espiral, ahí mismo se ve como está retorcida, tiene forma espiral y sus glucosas están unidas, ya dije, por el enlace 1,4. Tiene un extremo que es reductor y otro que es no reductor. El extremo reductor tiene que ver con el doble enlace del oxígeno, ¿verdad? El yodo se une fuertemente intercalándose en la hélice y dando un color azul que sirve para la identificación de la reacción de Lugol. Se absorbe, se mete en los angulitos, en los retorcimientos de la hélice, ahí se mete el yodo. La amilopectina es una estructura ramificada, acá se ve que hay ramificaciones, cada tanta cantidad de glucosas sale un enlace diferente. ¿Cuál es? Un 1,6, alfa 1,6 entre las glucosas. Las cadenas principales son de enlaces 1,4, ¿sí?
y conforman cadenas de 24 a 30 monosacáridos y cada tanto sale la unión 1,6. Cada 10 o 15 uniones glucosídicas alfa 1,4 sale una alfa 1,6 y da una ramificación. Tiene un extremo reductor y varios no reductores y eso influye en la absorción de yodo y la coloración que da un color rojo violáceo. En este caso estoy mirando, lo que aparece es una imagen de lo que es la madera formada por moléculas de celulosa, moléculas de hemicelulosa, pectinas ácidas y pectinas neutras, y toda esa estructura de polisacáridos diversos forma la madera. La celulosa puede asociarse a diversos otros elementos y entonces formar mayores variedades en las distintas especies de plantas y vamos a observar en el caso de los fructanos, que son polisacáridos de fructosa, pero son las fructosas se unen. Tengo varias fructosas unidas, pero el enlace inicial parte de una glucosa, por lo tanto son heterócidos. La inulina es un ejemplo de esto. Les presento imágenes del laboratorio obtenidas por nosotros en el laboratorio del instituto. Van a ver lo siguiente. Acá tenemos imagen al microscopio de células de banana. Esta celulita está aquí agrandada, o sea que esto está visto a 100 aumentos y esto está visto a 400 aumentos. Lo que tiene ahí oscuro son los amiloplastos teñidos con Lugol, de modo tal que los cloroplastos que se fueron cargando de almidón, al ser colocada el material junto con Lugol, el Lugol se absorbe en el almidón y refleja este color oscuro. Pero acá, como podrán observar, acá tenemos color negro y acá tenemos azul y acá tenemos violáceo. Si yo le pongo Lugol a la glucosa, el Lugol no cambia de color porque la glucosa es un monosacárido, pero acá tengo todos tipos de almidón. Almidón de mandioca, almidón de papa, almidón del laboratorio purificado y almidón de maicena. Todos hacen reacción con el Lugol, pero como podrán observar, la diferencia de coloración entre uno y otro es notoria. Si uno mira en el libro va a decir que el Lugol cambia su color de ámbar a negro porque encuentra almidón. Pero lo que ha variado en los distintos almidones es la concentración de amilosa y amilopectina, por lo tanto da distinta coloración. Cuando ustedes lo hagan depende de cuál es la fuente de almidón, así será la coloración. Entonces no es que les salió mal el práctico, sino que tienen distinta concentración. No es solo amilosa, varía la concentración de amilopectina en los distintos compuestos y eso da distintas coloraciones. De biomoléculas, cuando terminamos el tema de biomoléculas en el instituto, se hace un práctico buscando las distintas biomoléculas que son polisacáridos, se buscan con el Lugol, monosacáridos se buscan con Benedict, proteínas se buscan con Biuret y lípidos se buscan con Sudan 3. Estos son los alimentos testeados y las reacciones son indicadas de modo más bien cualitativo porque los indicadores químicos en estos casos no tienen valores intermedios, es decir, puedo ver mucha coloración o poca coloración y en la comparación entre los sistemas voy a establecer quién dio más y quién dio menos coloración.
En el laboratorio de biología hay un caparazón de tortuga y Guille se dedicó a imitar a las tortugas ninja y quedó para la posteridad en este instituto. Continuamos con los polisacáridos homogéneos. En este caso vamos a hablar de los dextranos. Los dextranos tienen enlaces alfa 1, 6, igual que los glucógenos. Ahora, la estructura del glucógeno, que es similar a la amilopectina, la distancia entre ramificaciones de alfa 1,6 es menor que en el caso de la amilopectina. Sale una cada 6 o 7 residuos, haciendo del glucógeno una molécula más compacta que la amilopectina, que sale en una ramificación cada 10 o 15. En el caso del dextrano, son polímeros de glucosa con unión alfa 1,6, pero presenta ramificaciones alfa 1,2, alfa 1,3, alfa 1,4 según las distintas especies. Es una sustancia de reserva microbiana, se usa en medicina por sus propiedades coloidales, como expansor plasmático en casos de hemorragia, por eso se mete como es un sucedáneo del plasma. Y es componente de los colirios, mejora la tolerancia a los lentes de contacto. También el sulfuro de dextrano se usa como anticoagulante en pomadas para trombosis, edemas o varices. Seguimos con los polisacáridos homogéneos y vamos a ver aquí al ácido algínico, que está presente en las paredes de casi todas las algas pardas y especialmente en el fucus, la laminaria y la macrocistis. Es un polímero lineal de ácido glucurónico y de ácido manurónico. Como verán acá, son isómeros, ¿sí? La única diferencia es la posición de esta estructura del doble enlace con el oxígeno y el oxidrilo del carbono 6. Lo demás es todo idéntico. Se encuentra como alginato, son sales mixtas de sodio, magnesio, potasio y calcio, y en el proceso extractivo se obtiene solamente ácido algínico. Los carragenanos son polisacáridos aislados de las algas rojas, las rodophysias, son solubles en agua caliente, son incompatibles con la gelatina y con sales de amonio, muy poco tóxicos, aumentan volumen y poseen propiedades reológicas, son laxantes mecánicos, protectores de mucosa gástrica, muy empleados en la industria farmacéutica por sus propiedades viscoizantes y gelificantes. Otro polisacárido muy importante es el agar-agar, también llamado gelosa. Es un polímero lineal de galactosas, también se extrae de las algas rojas, se presenta como tiras, polvo o escamas, forma geles muy viscosos en contacto con agua caliente y sirve como laxante mecánico, protector de mucosas, no es tóxico ni metabolizable. Se utiliza también como soporte de las placas cromatográficas para técnicas inmunológicas de diagnosis. Acá hay un agar en una caja de Petri con una siembra bacteriana. Forma medios de cultivo sólidos, gelificante, estabilizante, y se utiliza mucho en la industria farmacéutica y alimentaria. Bueno, ahora vamos a presentar algunos ejemplos de polisacáridos heterogéneos y vamos a iniciar esto con los componentes de los mucílagos. Los mucílagos son polisacáridos mixtos, inodoros e insípidos de cadena larga que las plantas usan para su crecimiento y reproducción porque con ellos acumula agua, sirve de fuente de alimentos si hay escasez, se acumulan en las semillas porque así retienen agua que permite la germinación.
y como retienen mucho el diámetro, lo conservan, se los uso mucho en las compresas. Los hay neutros, como la goma del algarrobo, la goma guar y la goma de tamarindo. Los hay ácidos, como en el caso del llantén, y también existen las pectinas, que también son derivados de polisacáridos ácidos complejos. Vamos a los mucílagos neutros. Actúan despolimerizándose y formando azúcares, como estas gomas que les mencionaba antes. Se emplean en las dietas hipocalóricas como espesantes, también en biberones para evitar los vómitos de los chicos. El patay es la pulpa y la semilla triturada, es antidiarreico pediátrico. Se usan como espesantes, reduce la concentración de glucosa en sangre porque disminuyen la absorción de azúcar en el intestino, y también tienen funciones laxantes osmóticas porque disminuyen la absorción de agua en el intestino, y también son digestivos. En el caso de los mucílagos ácidos, actúan en la formación de pectinas, son protectores de mucosas. Una dosis de baja concentración disminuye el peristaltismo intestinal, y una dosis de alta concentración aumenta el peristaltismo intestinal, y por eso se utiliza como laxante. El llantén es esta plantita, es autóctona de nuestra flora nativa. También el lino, el malvavisco, la valva, atenúan irritaciones estomacales y también atenúan la irritación de la tos en la orofaringe y son inmunoestimulantes. Las pectinas son polisacáridos ácidos complejos, como el ácido galacturónico, es el componente en mayor concentración. Abundan en la manzana, los cítricos, la remolacha, la genciana, la zanahoria. También, por ejemplo, la parte blanca de las cáscaras de la sandía. Al madurar se degradan en azúcar y ácidos orgánicos. Sirve de protección gastrointestinal, antidiarreica, hemostática. Son estabilizantes de emulsiones, por eso se utiliza mucho la pectina para hacer que las mermeladas se espesen. Cuando tengan una mermelada que no se les espesa, le meten la parte blanca de la cáscara de la sandía adentro entera, pedazos grandes que las puedan identificar para después sacarlo, y les espesa la mermelada, por ejemplo, sin dejar sabor. En este caso vamos a hablar de polisacáridos heterogéneos. Como su nombre lo indica, están formados por cadenas de distintos tipos de azúcares, simples. Por ejemplo, acá hay arabinosa, galactosa, ¿sí? O sea que son ramificaciones de azúcares simples que no son similares entre sí. La goma arábiga es un ejemplo. Todas las gomas son sustancias glucosídicas exudadas por plantas o árboles que, combinadas con agua, forman coloides pegajosos. Se evidencian al herir una corteza, y para la planta le sirve, ven aquí, la corteza herida genera la salida del exudado. Para la planta le sirve para taponar heridas. Esas cualidades adhesivas eran conocidas desde la antigüedad, y por lo tanto se utilizaban esas gomas para la adhesión en las pinturas rupestres o la adhesión de los vendajes de las momias. La goma arábiga sale de la acacia,
se usa para la elaboración de tabletas en las farmacias, estabilizante de suspensiones, antitusiva y antiinflamatoria. La goma tragacanto es una goma que se utiliza en la industria, por ejemplo, los que hacen artesanía en azúcar, se utiliza goma tragacanto para hacer algo que se llama pastillaje, que son estructuras de azúcar para adorno de pastillaje. Es poco soluble en agua y es espesante. Y la goma carayá, que no es tóxica y no se absorbe, genera saciedad y por lo tanto se utiliza mucho en las dietas y evita la gastroenterocolitis. Nosotros tenemos plantas nativas que generan gomas, como la goma brea, que es una especie chaqueña, el Cercidium astrale, y una especie del norte del Santa Fe, Chaco y Formosa, que es la espina corona, de la cual también se extraen esas gomas nativas, naturales, que tienen los mismos usos que las gomas que acabamos de mencionar. En este caso vamos a hablar de polisacáridos heterócidos, que son productos del metabolismo secundario, porque, como su nombre lo indica, no son solamente hidratos de carbono. Están formados por una glicona y una genina o aglicona. La glicona está formada por el polisacárido y la aglicona por el compuesto no glucosídico. Son solubles en agua y en hidroalcoholes, ocasionalmente solubles en acetona, cloroformo, acetato de etilo y son insolubles en éter. Las geninas son insolubles en agua y la molécula se puede descomponer por hidrólisis en este sector y separar la glicona de la aglicona. Los cardiotónicos tienen una genina esteroidea. Acá está la genina esteroidea, acá está la parte glucosídica, ¿no? Y la aglicona tiene esta estructura esteroidea. Los glicósidos se clasifican según los componentes que están sumados a la parte de hidrato de carbono, o sea, según esta aglicona se clasifican los glicósidos. Nosotros vamos a ver un poquito los cardiotónicos que tienen esta fase esteroidea. Tienen una lactona alfa y beta insaturada y la función alcohol en las posiciones 3 y 14. Tienen anillos A, B, C y D en posición cis y anillos B y C en posición trans. Estimulan la contractibilidad cardíaca y regulan la conducción eléctrica y el efecto bradicalizante. Se prescriben en casos de insuficiencia cardíaca, congestiva, taquicardias supraventriculares y fibrilación auricular. Están contraindicadas en taquicardias ventriculares y bloqueos auriculoventriculares. Son muy cardiotóxicas, tienen escaso margen terapéutico, solo se usan en forma estandarizada y por prescripción médica. Vamos a ver otro heterócido que es la saponina o saponócidos. Las saponinas son solubles en agua, son espumosos en solución acuosa, disminuyen la tensión superficial del agua. La sapogenina es cristalizable y está provista de soluciones coloidales que pueden aumentar la permeabilidad de las membranas, teniendo efectos hemolíticos. Interactúa con el colesterol de las membranas y solo si se inyectan saponinas por vía endovenosa, porque por vía oral hay muy poca absorción. Son sustancias difíciles de aislar, poseen propiedades diuréticas suaves, por mayor acumulación renal, entonces hay mayor filtrado glomerular, tienen funciones digestivas, como los espárragos,
las espinacas, el tomate, antiinflamatorias como el castaño de las Indias, expectorantes, adaptógenas, antimicrobianas, antitusivas, antiespasmódicas, favorecen la absorción de sílice, de calcio y otros minerales, mejoran la tersura de la piel, favorecen la absorción de antibióticos a nivel intestinal y se utilizan industrialmente para fabricar emulsiones y también para sintetizar esteroides, porque como tiene la estructura de hidrato de carbono más este grupo esteroideo, se puede hidrolizar acá y a partir de este grupo esteroideo fabricar hormonas como las testosterona, estrógenos, anticonceptivos, ¿no? O cortisona. Todas estas sustancias, todas las saponinas son bastante amargas, se encuentran en las cubiertas de las semillas, como hidrolizan las membranas, van a permitir a las semillas que se rompa la cáscara y brote el embrión. En los frutos y las raíces son sustancias amargas, por ejemplo, los vamos a encontrar mucho en las berenjenas, los espárragos, todos estos alimentos contienen saponinas. En el caso de las semillas, por ejemplo, acá hay una imagen de quinoa, se ve muchísima cantidad de espuma cuando uno las moja. Todo eso le da el sabor muy amargo, por lo tanto, cuando consuman semillas que saponifican, especialmente quinoa, hay que lavarlas muchas veces con agua fría hasta que no salga nada de espuma, o si no, con muy abundante agua hirviendo se cubre las semillas que queremos cocinar y se espera que el agua hirviendo se baje su temperatura hasta que se enfríe. En ese agua que ahora va a quedar coloreada, se están yendo las saponinas y podemos cocinar la quinoa luego y no va a tener sabor amargo. Vamos a ver otro tipo de heterócidos, las cumarinas, por ejemplo, que son sólidos cristalinos, blancos o amarillentos, se conforman de un benceno más una pirona, o sea que son benzoalfa-pironas. Son usados en perfumería y medicina. Tienen aroma a heno recién cortado, son solubles en éter y en alcohol. Se conocen más de 1000 formas distintas en todas las partes de las plantas, especialmente algunos frutos. El nombre deriva de cumarú, que es el nombre vulgar de una especie de haba. Y vamos a hablar también de los cianogenéticos. Los cianogenéticos se originan a partir de aminoácidos, ¿sí? Que tienen en su composición química nitrógeno, bajo la forma de ácido cianhídrico o prúsico, y se libera por hidrólisis enzimática. Las plantas tienen este heterócido en las vacuolas y las enzimas en el hialoplasma. Por lo tanto, para liberar el cianhídrico hay que romper o triturar el vegetal. Entonces, cuando viene una plaga a romper la hoja que contiene los cianogenéticos, se libera el cianhídrico, ese va al centro respiratorio del bulbo raquídeo y provoca la muerte de aquel que se atrevió a venir a comer esa hoja. Por lo tanto, es una defensa antiherbívoros. Abundan en las rosáceas, en las gramíneas, en las leguminosas, en las semillas de lino, en las semillas de almendras amargas. El cianuro de sodio, cuando se combina con el ácido clorhídrico del jugo gástrico, produce ácido cianhídrico y ese funciona como veneno. 20 almendras amargas envenenan a un chico de 4 o 5 años y 70 gramos mata a un adulto, ¿no? En 30 segundos. El olor es idéntico al de las almendras. Estos son los componentes
de estas sustancias heterósidas, ¿no? Y ahí es la fuente de esas sustancias. Los heterósidos posibles son aquellos que se forman cuando los azúcares se juntan con aminoácidos y forman sulfocianogenéticos o glucosinolatos. Es el azúcar más un isotiosinolato que es volátil. Por ejemplo, las cistinas o el triptofano. Entonces, cuando el vegetal se rompe, se pueden provocar efectos irritativos en la piel y son revulsivos, por lo general se usan en formas tópicas, como el caso de la alta concentración de glucosinolatos de las crucíferas. Si la genina deriva del triptofano, capta yodo y dificultan la fijación por la glándula tiroides. Por eso el consumo muy alto de coles puede agravar cuadros de hipotiroidismo. La mostaza blanca da por hidrólisis un isotiocianato no volátil de sabor picante y por eso se utiliza como condimento. También el rábano que produce, se utiliza como condimento, ¿no? Es expectorante, mucolítico, colagogo, diurético. El ajo y la cebolla producen compuestos azufrados, pero no son heterósidos. Todos estos componentes se llaman ésteres, se degradan por hidrólisis de los aminoazúcares, son volátiles y le dan el aroma a las frutas. Vamos a hablar de unas moléculas sumamente importantes en la fisiología, que son los glicosaminglicanos, que son estructuras que se encuentran o fijadas, esos polisacáridos fijadas a las membranas plasmáticas o libres en la sustancia intercelular. Estos son ejemplos de distintos glucosaminglicanos, que es condroitin sulfato, dermatan sulfato, queratan sulfato, y vamos a detenernos en ellos a explicar unas cuantas cosas. El espacio extracelular ocupa aproximadamente entre un 15 y un 20% del volumen del organismo. En él están presentes distintas sustancias que tienen una organización muy sofisticada y son de gran valor para el intercambio entre las células. Cumplen funciones de sostén, nutrición y comunicación. En este caso especialmente son las de comunicación. En el tejido conectivo, el líquido extracelular es un magma viscoelástico que contiene fibras colágenas, fibras elásticas y la sustancia amorfa hidratada que a modo de cemento rellena todo el espacio sobrante. Esta sustancia amorfa está constituida por moléculas llamadas proteoglicanos. Se caracterizan por estar constituidos por una parte proteica pequeña y una parte glucosídica muy grande. El glucosaminglicano, que se abrevia GAG o mucopolisacárido. Se sintetizan a partir de la glucosa activada, que se convierte en todos los otros monosacáridos y derivados por acción enzimática. Son transferidos a través de las membranas del retículo endoplasmático y del aparato de Golgi por el dolicol fosfato y en la luz se polimerizan y se fijan a los núcleos proteicos. Por último, se acumulan en vesículas y luego son exocitados. Los GAG son largas cadenas lineales de disacáridos repetitivos. Cada disacárido se forma con dos monosacáridos distintos entre sí. Todos poseen acetilhexosaminas, galactosamina o glucosamina. Es decir, que tienen un componente nitrogenado. Todos salvo el ácido hialurónico están unidos a una proteína núcleo, proteína central o core. El queratán sulfato lo hace a través de un núcleo glucosídico central al residuo del aminoácido asparagina, tal como en las glicoproteínas, mientras que los demás usan un tetrasacárido para unirse mediante un enlace glucosídico a restos de aminoácidos serina o treonina. Los glucosaminglicanos en el medio extracelular conectivo se organizan según una estructura básica
que comprende un largo filamento central de hialuronidato al que se asocian proteínas de unión. De cada una de ellas se desprende las moléculas de proteína central, conteniendo alternativamente queratansulfato, condroitinsulfato u otros GAG según el tipo de tejido conectivo. Son estructurales por excelencia, dan soporte al tejido conectivo. Podríamos decir que en él sus componentes no celulares se hallan como si fuera hormigón armado, constituido por un armazón de hierros y una argamasa o cemento. Ese hormigón estaría entre las células, sus hierros serían las fibras colágenas y elásticas, mientras que el cemento sería la sustancia fundamental. La gran macromolécula de proteoglicano descripta es un polianión ramificado que constituye un dominio esférico muy higroscópico. Atrae tanta cantidad de agua que su volumen hidratado es 73.000 veces mayor que la molécula seca. En la membrana basal, capilar o de la superficie endotelial, el GAG lateral predominante es el heparansulfato. Tal molécula enlaza proteínas de superficies celulares tales como la fibronectina y la laminina, propiciando la interacción célula-entorno y la migración fibroblástica o bien enzimas como la lipoproteína lipasa. La forma libre del heparansulfato es la heparina, almacenada en los gránulos mastocitarios. Su estructura es lineal y monomérica, no está ligada a un proteoglicano. Tiene acción anticoagulante y al actuar como cofactor de la antitrombina 3. Todos estos glucosaminglicanos que se encuentran en este espacio entre las células son fundamentales para la retención de líquidos y para la interacción entre citoplasma y medio. El estado de oxigenación tisular durante la anaerobiosis y la anoxia incrementa su formación. Este hecho es muy importante en la patogénesis y mantenimiento de una placa ateromatosa, donde los mucopolisacáridos parecen intervenir decisivamente al fijar las lipoproteínas y retenerlas. El condroitinsulfato y dermatansulfato, o bien a removerlas con el heparansulfato y la heparina. Las lipoproteínas atrapadas entran en un círculo vicioso. Se peroxidan y producen daño tisular. Hay anoxia y mayor formación de GAG, con lo que quedan atrapadas más lipoproteínas hasta que se cierra el vaso. La heparina actúa como antagonista, ya que evita el depósito al estimular la lipoproteína lipasa y ser anticoagulante. Pero digamos que en una ateroma que va cerrando un vaso sanguíneo, esa es la reacción que se produce. En la diabetes, una de las vías insulinodependientes que sigue la glucosa es la síntesis de glucosaminglicano. Así se produce un incremento del depósito de estos en las membranas basales capilares que altera la difusión de oxígeno y nutrientes hacia los tejidos. Y esto se conoce como arteriopatía diabética. Esas serían dos aplicaciones clínicas, o sea, dos patologías derivadas de un mal metabolismo de todas estas sustancias. Cuando esos azúcares están unidos no solo a un aminoácido, sino a péptidos, los peptidoglicanos forman parte de las paredes celulares de las bacterias. Y ahí tenemos las bacterias gram negativas, las gram positivas y los muropéptidos que están formados por el azúcar y toda esta asociación de aminoácidos, que en este caso son 4, y por lo tanto ya es un péptido, porque péptido es hasta 100 aminoácidos. Con las generalidades de todos los hidratos de carbono y ahora estaremos preparados para continuar con los lípidos. Esta es una imagen del microscopio obtenida en clase de química biológica en el laboratorio del profesorado, donde con Sudan 3 se visualizan las gotas de lípido en banana. Y acá está Ale con su hermosísimo
afiche que tengo guardado en casa de las últimas jornadas de enseñanza de las ciencias naturales presenciales. Ya volverán a ser presenciales otra vez. Bien, nos vemos en la próxima clase donde trabajaremos el tema lípidos.